Mis estimados amigos, nos encontramos una vez más para nuestras clases de filosofía de la naturaleza. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algunas personas que llegan a entender bastante de los temas, hay personas que están medianamente comprendiendo algunas cosas y hay personas que no han entendido mucho, así que quiero profundizar un poco acerca de estos términos de acto y potencia en esta clase, de paso que también esto nos va a servir a nosotros para poder entender otros temas más que vamos a proyectar después de otras unidades de nuestro curso. Entonces, nuestro tema hoy es acerca del acto y la potencia. Bien, habíamos hablado dando una o dos definiciones de movimiento la vez pasada. Dijimos que el movimiento era el acto del ente que está en potencia, en cuanto que está en potencia, así lo había dicho Aristóteles. Santo Tomás había dicho que es el acto imperfecto de lo imperfecto, porque es un acto que está todavía no en realización plena, sino que se va dando, se va realizando, es un acto imperfecto, por eso es de un ente que está en potencia, porque ese ente justamente es el que va a pasar a la actualidad. Y es un acto justamente porque es un perfeccionamiento, ¿no? Es un acto intermedio, podríamos decir. Vamos a considerar entonces algunos puntos que ya hemos tocado la clase pasada, pero los vamos a profundizar un poco más. Primero vamos a ver lo que es el acto. ¿Qué cosa es el acto? Habíamos dicho que acto se entiende por la acción, lo que se realiza, la operación, pero ciertamente que los actos en nuestra realidad no son actos absolutos, o sea, no son perfecciones absolutas, porque siempre son perfectibles. Por más que yo, por ejemplo, haya estudiado una ciencia y tenga esa ciencia en acto, pero no tengo todo lo que podría tener cada vez más, profundizar cada vez más. Entonces, todo en este mundo en el que vivimos es perfectible, ¿no? O sea, tenemos actos, poseemos algunas actualidades, algunas perfecciones, pero esas perfecciones aún pueden ser más perfectas, pueden perfeccionarse más. Bien, porque somos seres móviles, ¿no? Una cosa importantísima que vuelvo a recalcar aquí es que nosotros no podemos renunciar a la evidencia. La evidencia son las cosas, el mundo en el que nos rodea, no podemos renunciar al mundo que nos rodea. El gran problema de las filosofías modernas, principalmente de corte cartesiano, ¿no?, es que renuncian a la realidad, renuncian al mundo, renuncian al conocimiento que viene a partir de las cosas, para quedarse solamente en el mundo de la inmanencia, cosa que veremos después. Pero por lo pronto es importante entonces manifestar esto, ¿no? Somos seres que estamos en constante movimiento, en esto estamos de acuerdo con Heráclito, si se acuerdan de la vez pasada, este filósofo que era el filósofo del fieri, del movimiento, pero eso no quita que se puedan conocer los seres y que existan los seres. Y por otro lado también el tema de que son seres móviles, eso no quita que puedan obtener perfecciones y que a su vez esas perfecciones puedan cada vez ir perfeccionándose más. Bien, el acto entonces podríamos decir es cualquier tipo de perfección, que puede ser perfección del ser o puede ser perfección en el orden operativo. Son dos tipos de perfecciones que puede ser el acto, ¿no? Una perfección es, por ejemplo, una perfección más o menos que puede tener el ser. Por ejemplo, que una persona tenga el pelo negro o el pelo marrón. Eso es una perfección que está más o menos permanente en la persona. Pero si la persona se tiñe, puede cambiar esa perfección, ¿no? Se puede cambiar ese acto. Entonces, esos actos son más o menos permanentes. Pero también hay otro tipo de actos como son, por ejemplo, el comer, el pensar, el conocer, son ciertas operaciones que se realizan, ¿no? Entonces, los actos entonces pueden ser de dos maneras, ¿no? Los actos primeros, que son aquellos actos que corresponden a una sustancia y que se manifiesten en ella de manera permanente, y los actos segundos, que son las operaciones que realiza la sustancia, el sujeto, el agente. Muy bien. Veremos ahora la potencia. La palabra potencia es una palabra que viene, dijimos la clase pasada, del latín potens, ¿sí? Esta potencia siempre la hemos utilizado nosotros como poder, ¿no? Como capacidad de realizar actos,
como la fuerza que tiene alguna sustancia. Pero también podemos nosotros en filosofía entender la potencia como la capacidad pasiva de recibir un acto, o sea, una perfección. Entonces, un poco para que podamos tener ya conceptos claros acerca del acto y la potencia, tenemos que decir, el acto, entonces el acto, ¿sí?, lo tenemos que relacionar con la perfección. Sí, con la perfección. Y la potencia, ¿sí?, con la capacidad. Bien. A partir de estos dos dijimos, se puede evaluar el movimiento, y el movimiento de hecho nos manifiesta qué cosa es el acto y qué cosa es la potencia. Ahora, esta potencia, dijimos, puede ser operativa, y esta potencia puede ser también una potencia receptiva. Así como existe un acto primero, que es esa perfección estable que puede tener una sustancia, y un acto segundo, que es la operación concretamente que realiza una sustancia, así también tenemos una potencia pasiva, que es la capacidad de recibir pasivamente justamente una perfección, como por ejemplo la capacidad que tiene un papel de recibir, ¿no?, o la pizarra de recibir las impresiones que da el marcador, ¿no? Entonces, así tenemos potencias pasivas, pero también potencias activas, que son capacidades de obrar, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el conocimiento, conocer una cosa, ¿sí?, o mejor así, la inteligencia, que es aquella cualidad que tiene el ser humano para conocer, eso es una potencia, porque es una capacidad que tiene el hombre, una capacidad activa de realizar una función concreta que es la del conocimiento. Muy bien, entonces hasta ahí tenemos el acto y la potencia. Ahora vamos a ver algunos elementos más en relación con el acto y la potencia. Acto y potencia son elementos de la realidad, no son conceptos que nos hemos armado nosotros. O sea, si bien tenemos un concepto de acto y un concepto de potencia, sin embargo son cosas que están en el mundo. Las perfecciones están en el mundo. El color de una flor está en la flor. La capacidad que tiene un hombre de correr está en el corredor. Entonces no es algo que está en la inteligencia del hombre, no es algo subjetivo, sino que es algo objetivo. Esos son elementos de la naturaleza, son elementos de la realidad. Acto y potencia. La potencia, ahora es importante esto, pero la potencia es conocida a partir de los actos, o sea, de las perfecciones. No se puede conocer que un niño va a ser médico, o sea, que esté en potencia de ser médico, si no se conociera qué es lo que es ser médico. ¿Se entiende? Entonces, las potencias son percibidas a partir de los actos. Esto es un principio, es una norma que pondrá después Santo Tomás en la filosofía para poder explicar muchas cosas, principalmente el conocimiento y otras cosas más. Las potencias son conocidas por los actos. Además, el acto y la potencia están presentes en el ente. Son principios del ente, de cada cosa, de cada sustancia que hay en este mundo. Y son principios que no desaparecen. O sea, cuando yo tengo un vaso con agua y el vaso lo lleno, en principio, antes de llenarlo, el vaso estaba en potencia de ser colmado. Una vez que lo he llenado al vaso, la potencia no se ha perdido. Lo que ha pasado es que la potencia se ha actualizado. Una vez que yo vuelco el agua del vaso, vuelve a estar en potencia. ¿Se dan cuenta? Entonces la potencia no desapareció, sino que la potencia se ha actualizado. Acto y potencia están presentes en las sustancias. Algo más acerca de esto. Los entes tienen cierta estabilidad. O sea, nosotros, por ejemplo, nosotros mismos tenemos cierta estabilidad, pero esa estabilidad no es algo eterno. Las cosas, los seres materiales, tienen determinadas características permanentes, pero esa permanencia no es absoluta. También esa permanencia va sufriendo detrimento, porque todo en este mundo está sujeto al cambio y al movimiento. Esa es una cosa importantísima que podemos descubrir, ¿no? Entonces, es cierto, las cosas se mueven, pero hay cosas que se mueven de determinada manera
las cosas cambian, hay cosas que cambian y que ese cambio se mantiene en ellas hasta que surge otro cambio, ¿no? O sea, esa permanencia, tienen cierta permanencia. Se actualizan, se pueden volverse, se pueden actualizar nuevamente de otra manera, bajo otra configuración. Después tenemos que decir que el movimiento tiene algunos elementos que ya hemos mencionado cuando hemos hablado de la definición de movimiento, pero son importantes siempre a tomar en cuenta. En el movimiento, entonces, ahora vamos a ver el movimiento. En el movimiento encontramos sus elementos, sus componentes, sus términos, ¿ya? El primer término que encontramos es el término aquo, ¿sí? Para utilizar un término latino, el término aquo, que el término aquo viene a ser el término, o sea, el punto de partida, el lugar de donde empezó, ¿no? el movimiento. Entonces, el término aquo es el punto de partida. Si es que nosotros usamos nuestro ejemplo de la vez pasada, ¿cierto? Tenemos entonces la partida y tenemos la llegada, ¿sí? Partida y llegada. Entonces, el ente que está aquí, ¿cierto? Podemos decir que este lugar es el término aquo. Una vez que ya ha llegado, encontramos el otro término que es el término adquem, que justamente es el punto de llegada. ¿Sí? Que es justamente el término, cuando ya se ha actualizado, ¿no? El movimiento es un acto que me lleva del término aquo al término adquem. Muy bien. Ahora, otro término que hay en el movimiento es el móvil, ¿cierto? Que es aquello que se mueve. Esto es importantísimo. Sin móvil no hay movimiento. En este caso el móvil es este muñequito que se está moviendo, ¿cierto? Cuando está en movimiento, ¿cierto? Aquí entonces aquí se da justamente el movimiento, ¿sí? Entonces el móvil es el sujeto que se mueve, ¿cierto? Es la sustancia que se mueve. Y después, otra característica, otro término del movimiento es el movimiento en sí mismo. El movimiento en sí mismo, que justamente es lo que habíamos ya definido, es el acto, ¿sí? El acto de este ente que estaba en potencia y que se va realizando, ¿cierto? En orden a un término, ¿cierto? Entonces tenemos, esto viene a ser entonces lo que es el movimiento, ¿sí? Bien. Son los términos del movimiento. Importante para que a partir de aquí, entonces, viendo el término aquo, vemos entonces la potencia, viendo el término adquem, vemos el acto, viendo el móvil, entendemos que es un ser que está en potencia, y entendiendo el movimiento en sí mismo, vemos cómo justamente se va desarrollando este movimiento hacia la llegada. Tenemos aquí entonces ya una configuración más clara acerca de lo que es el movimiento. Bien, algo como para que podamos analizar un poco más lo que son los términos aquo y adquem. El término aquo podríamos definirlo como el término a partir del cual, eso significa las palabras aquo, a partir del cual empieza el movimiento. Y el término adquem es el término en el cual termina el movimiento. ¿Ya? Eso sería la traducción, ¿no? De latín de estos dos términos. Importantísimos porque los términos son clásicos para cuando se habla del movimiento. Algunas cosas más. A partir de aquí hay algunas objeciones que la filosofía clásica siempre ha puesto, y es aquello que ponía Zenón de Elea, que era discípulo de Parménides. Ustedes se acuerdan, en la clase pasada vimos a Parménides
que era el filósofo del ser inerte o del ser inmutable, del ser que no se mueve. Recordemos un poquito lo que decía Parménides, ¿no? Parménides decía que el movimiento no existía, sino que era solamente una percepción de los sentidos, pero que nada decía nuestra inteligencia. El movimiento no podía darse porque el movimiento era un pasar del no ser al ser o un pasar del ser al no ser. Y decía Parménides que esto era imposible, porque el no ser nunca va a poder ser y el ser nunca va a poder no ser. El ser en sí mismo dice plenitud, dice perfección, dice ilimitación. Nada lo puede limitar al ser. Parménides decía, nada lo puede limitar al ser, porque si el ser se limitara con algo, lo único con lo que se podría limitar es con el no ser, pero el no ser no es, entonces no puede limitar al ser. Entonces llegaba la concepción de un ser que era eterno, que era infinito, que era, digamos, un ser extensísimo, inabarcable, ¿cierto? Un ser que no se termina, un ser que lo es todo. Entonces, para él, el movimiento, que es el paso del no ser al ser, y como les decía antes, no podía darse. Entonces, cuando le preguntaban, ¿y cómo se da el movimiento? ¿Por qué es que las cosas se mueven? Entonces él decía, el movimiento sencillamente es un engaño de nuestras percepciones, porque el ser no se mueve. Zenón de Lea, que era un discípulo de Parménides, va a poner las llamadas aporías del movimiento para un poco demostrar mediante ciertas argumentaciones que no existía el movimiento. Yo solamente voy a quedarme con una, ¿sí? La aporía de Aquiles y la tortuga, ¿ya? Él decía que para que haya movimiento, ponía inclusive un caso, ¿no? Aquiles, que era el hombre más rápido, ¿cierto? Y la tortuga, que es el animal más lento, tienen una carrera. Entonces Aquiles, vamos a ponerlo Aquiles aquí, Aquiles le da ventaja a la tortuga, ¿sí? La tortuguita se pone más o menos en ventaja, y entonces aquí está la llegada, ¿sí? Ya. Decía Zenón de Lea que Aquiles, por más que dé pasos muy veloces, nunca va a poder alcanzar a la tortuga, porque para poder llegar a la tortuga tiene que pasar por un medio. Y para pasar por este medio tiene que pasar a través de este otro medio. Y para pasar de estos medios tiene que pasar por este medio, y 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 por los medios infinitos que hay entre entre el lugar donde está él y la tortuga. Y como no se puede atravesar el infinito, entonces Aquiles nunca va a poder sobrepasar a la tortuga. Era una objeción que ponían en el mundo griego para explicar justamente que el movimiento no existía. ¿Cómo nosotros refutamos esta objeción? Primero con los hechos. Basta poner a cualquier ser humano delante de una tortuga y que corran para que te des cuenta que fácilmente un hombre va a poder alcanzar y superar a una tortuga. Pero la segunda cosa es en el plano filosófico, porque si bien hay infinitos medios, o sea, en potencia, sin embargo, actualmente basta que se dé un paso, basta que tú des un paso para que esas potencias se actualicen. Entonces, es cierto que hay infinitos medios en potencia. Es cierto que este escritorio tiene infinitos medios. Yo puedo ponerle infinitos medios, pero actualmente, o sea, en cuanto a la perfección, en cuanto al acto, tú puedes medirlo y mide exactamente, digamos, el mismo tamaño. Uno cuando se desplaza de un lugar a otro, el actualizar, ¿cierto? El caminar es justamente el modo por el cual vas actualizando esa potencia, que podrían ser en potencia infinitos, pero en cuanto al acto, son determinados pasos los que te llevan a alcanzar la tortuga. Bien, creo que eso se entiende ya fácilmente. Muy bien, seguimos entonces ahora. Vamos a ver algo más acerca del acto y la potencia, para relacionarlos, ¿no? Porque
habíamos hablado del acto primero y del acto segundo, de la potencia pasiva y de la potencia activa, ¿sí? Bien, dijimos, el acto es perfección, pero puede ser el acto primero y el acto segundo. Y puede ser la potencia, que es capacidad, y la potencia puede ser activa y potencia pasiva. Ya. Como acto y potencia están en relación porque el movimiento, dijimos, es el paso de la potencia al acto. Por tanto, siempre que hay potencia y siempre que hay conocimiento de la potencia es en relación a un acto. Entonces, como acto y potencia están en relación, entonces el acto primero tiene que estar en relación con alguna potencia y el acto segundo en relación con otra potencia. Entonces, si dijimos que el acto primero es una potencia más o menos estable y que el acto segundo es una actividad, ¿cierto? Entonces, vamos a poner así, una actividad. ¿Sí? Entonces, la potencia activa, que es la capacidad de realizar una actividad, está en relación con el acto segundo. Y la potencia pasiva, que es la capacidad de recibir una perfección más o menos estable, está en relación con el acto primero. Así entonces tenemos que cuando uno está en potencia pasiva, lo que recibe es un acto primero. Y cuando uno está en una potencia activa, recibe un acto segundo o realiza un acto segundo. Bien, creo que hasta ahí ya más o menos tenemos potencia y acto. Ahora, hay algo más que podemos notar aquí. Cuando un ser no posee determinada perfección, por ejemplo, un niño, no tiene todavía la ciencia matemática, por ejemplo, decimos que está en potencia, pero también decimos otra cosa, que este niño, al no poseer esto, al estar carenciado de esto, tiene una privación. Y este es el otro término, o este es el otro principio que vamos a encontrar en la naturaleza, la privación. La privación es sencillamente la carencia de algo. Por ejemplo, un ciego carece de visión. Un hombre hambriento carece, ¿cierto?, de alimento para nutrirse. O sea que la privación es la carencia. Ahora, alguno me dirá, bueno, pero eso también es la potencia. La potencia es el no poseer tal cosa y la capacidad de poseer tal cosa, ¿cierto? Pero es distinta la privación que la potencia porque, por ejemplo, yo estoy privado actualmente de tener, qué sé yo, una enciclopedia aquí y ahora. Pero, y estaría en potencia también, porque puedo traer una enciclopedia y ya, entonces tengo una enciclopedia delante mía. Pero un gato no está en potencia de conocer lo que hay en la enciclopedia. Un gato está privado de la ciencia de la enciclopedia, pero no está en potencia de poseer esa ciencia. Entonces la privación de la potencia se distinguen claramente. La privación es no tener algo. La potencia es la capacidad de no tener algo, pero es la capacidad de poder obtenerlo, la capacidad de poder poseer alguna perfección. Entonces, privación es un término también importante aquí, es un elemento importante de la naturaleza, pero es un no tener, es una carencia de determinada cosa. Pero eso no significa que se la pueda conseguir, ¿sí? La ceguera, por ejemplo, es una privación, ¿no? En ese sentido también cuando nosotros podamos ver lo que es el mal, entender lo que es el mal, ya en otro tema, nos daremos cuenta que el mal también es una privación, ¿sí? Es una privación. Bueno, seguimos un poco más. Tenemos también que decir que entre el acto y la potencia, ¿sí? Entre las relaciones que hay entre el acto y la potencia, el acto, ¿sí?, prevalece, ¿cierto?, es más importante, es más prioritario y está por encima de la potencia, ¿sí? El acto entonces tiene primacía, el acto prima sobre la potencia.
El acto prima sobre la potencia. ¿Y esto qué quiere decir? Bajo 3 respectos el acto prima sobre la potencia. Primero, porque, como hemos dicho antes, ¿sí?, en cuanto a la realidad, ¿sí?, de las cosas, si bien las cosas antes están en potencia y después pasan al acto, sin embargo, de manera ontológica, las cosas, para recibir una perfección, tienen que recibir un acto. O sea que nada puede estar en potencia si es que no hubiera un acto que la pueda actualizar. O sea, sin acto no existe la potencia. Es una cosa importante. Segundo elemento, porque además el acto es algo que se genera o que genera un agente sobre determinada potencia. Y entonces un acto es anterior a la potencia y prima sobre la potencia porque el acto es el que le da forma, el acto es el que le da constectura, el acto es el que le da la realidad a la misma potencia. Y tercero, porque la potencia es conocida a partir de sus actos, lo que habíamos dicho antes. O sea que para que conozcamos que algo está en potencia tenemos que antes haber conocido qué es lo que es el acto. Si no, no podríamos decir está en potencia de recibir tal acto o de realizar tal acto. Muy bien, por último, y ya con esto termino, y no me detengo mucho porque eso es un tema metafísico, quiero resolver un poco más precisamente este tema de que el movimiento es un paso del no ser al ser y del ser al no ser. Parménides tiene un cuestionamiento válido. El hecho de que el movimiento sea paso del no ser al ser es real. Hay cosas que antes no eran y ahora son. ¿Cómo puede ser el ser que tenga como una especie de mezcla de no ser? ¿O cómo puede ser que algo que no es, en determinado momento empieza a ser? ¿Cómo se da esto? Parménides empieza a dilucidar, a hacer una profundización de lo que es el ser. ¿Pero a qué ser llega Parménides? Cuando dice que el ser es algo que no puede no ser, que el ser, por tanto, es algo que no puede tener límites en el orden temporal o en el orden local. ¿A qué ser estamos llegando? ¿A qué ser estamos arribando? Estamos arribando a Dios. Ciertamente Dios es el ser que no tiene ningún límite, ni límite en el tiempo, ni límite en el espacio. Dios es siempre. A Dios no lo limita nada, Dios no tiene mezcla de no ser. Pero esto que Dios tiene, no lo tienen los seres humanos o no lo tienen las cosas materiales. En nosotros, el tipo de ser que tenemos es un ser participado del ser de Dios. Y ese ser participado justamente ya habla de que en la misma naturaleza de este ser está justamente el fieri, el movimiento, este cambio del no ser al ser y del ser al no ser. Por eso es que hay cosas que antes no eran y ahora son, porque han recibido el ser. Si lo tuvieran el ser de sí mismo, si tuvieran este mismo ser, esas cosas tendrían que ser Dios. Pero como las cosas antes no eran y ahora son, esa es la manera más clara y más práctica de darnos cuenta de que han brotado, han salido de un ser que sí lo es, que sí es y que es de manera permanente, ilimitada, infinita y todopoderosa. Bien, hasta ahí vamos a quedarnos y bueno, espero sus comentarios, sus preguntas, por inbox, por Facebook, acá también por el canal de YouTube. Los esperamos entonces a todos. Posiblemente en unos 2 días podamos tener una clase en vivo para desarrollar las preguntas que ustedes nos van haciendo en las redes. Tengan muy buenas noches, que Dios los bendiga.